Muy buenas tardes. La Arquidiócesis de Morelia y la Universidad Vasco de Quiroga les dan la más cordial bienvenida a este homenaje organizado con profundo cariño y respeto para el venerable Tata Vasco de Quiroga, con motivo del 456 aniversario de su muerte. Comenzamos con la actividad programada para el día de hoy, la ponencia Don Vasco de Quiroga contra la violencia a los indios, a cargo del doctor Carlos Errejón Peredo. Conozcamos juntos un poco de nuestro invitado de esta tarde. Carlos Errejón Peredo, doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París. Licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus principales publicaciones están Morelos, el Congreso Constitucional de la Insurgencia 1814-1815, la Administración de Justicia en la Insurgencia antes del Supremo Tribunal. En estos documentos se cuenta la visita a Lima de Clemente Munguía sobre el Obispado de Michoacán 1862. Entre algunos de los proyectos están Michoacán, Tradición Religiosa 1821-1910, Tradiciones en la Insurgencia, Congreso, Constitución, Poder Judicial. Ha impartido cursos sobre Teoría de la Tradición, el discurso retórico, la biografía y el horizonte cultural de la independencia. Con ustedes, el doctor Carlos Errejón Peredo. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco mucho la invitación de la Arquidiócesis y de la Universidad Vasco de Quiroga para platicarles un poco de este tema. Quiroga contra la violencia a los indios. Primero voy a recordar el concepto de violencia porque don Vasco de Quiroga, como era un jurista y sabía de cánones, pues sabía de lo que estaba hablando cuando decía violencia. Y la violencia, según el derecho y el derecho canónico también, es una coacción, fuerza, es una acción exterior contra alguien que sufre con resistencia de su voluntad. Dice San Agustín, autor muy citado por don Vasco, si el hombre es forzado, si es violentado, no quiere. La violencia se vincula frecuentemente a miedo, a guerra y a esclavitud. Realidades y conceptos que estaban muy presentes en el Nuevo Mundo en esos tiempos y lo siguen estando. En su conjunto, todos estos conceptos hacen referencia a una perturbación, las más de las veces producida por un agente externo al que padece la violencia. Esta perturbación es de diverso grado, cuya calificación oral es distinta. Hay violencia lícita y hay violencia ilícita. Y en el orden legal, pues violencia legítima y violencia ilegítima. Bien, con esto, simplemente para recordar el concepto, vamos a referirnos al principal escrito de Vasco de Quiroga, no nada más sobre este tema, sino en realidad en general. Porque aunque don Vasco de Quiroga produjo muchos escritos de carácter legal, de los que ya trataron ayer, pero estos responden más bien a una acción propiamente jurídica y legal judicial. En cambio, este escrito es de corrido el más largo que escribió Vasco de Quiroga. Y lo escribió desde julio de 1535, cuando todavía no era obispo de Michoacán, sino oidor de la segunda audiencia. Y en el amplio campo de la denuncia contra la violencia y la esclavitud en este nuevo mundo, este licenciado Vasco de Quiroga es uno de estos oidores que más destacan en esta denuncia y el rechazo de la violencia en el nuevo mundo. ¿Cuál es el contenido general de esta información en derecho? Por un lado, es echar por tierra una provisión real de febrero de 1534 que permitía la esclavitud de los indios, dentro de ciertas condiciones, pero en realidad era una puerta bastante ancha.
Y por otra, el otro objetivo de la información es recomendar la creación de cierto tipo de pueblos, tomando como modelos principales la utopía de Tomás Moro, como él lo dice, y la iglesia primitiva. Tiene 3 capítulos, el más importante es el capítulo 3, que es el más largo, y se abre este capítulo con una doble crítica. Por una parte a los españoles que hacían la guerra para esclavizar, y a los mismos indígenas, algunos de ellos, en cuanto vivían en barbarie y tiránicamente, es decir, bajo el yugo de los caciques, de sus caciques. La conclusión que saca Quiroga de todo esto es que se debe de suprimir la guerra que han llevado a cabo los españoles y admitir una potestad ordinativa de España, una potestad ordinativa que conserve a los indios, que quite lo malo y mejore lo bueno. Esa es en síntesis. Y luego, más adelante, hace la impugnación de la nueva provisión, ya más concreto, sobre esclavos. En cuanto que la médula de esta larga sección es la negación de un supuesto sobre el que descansaba en gran parte la provisión que había admitido la esclavitud. Y este falso supuesto era que entre los indios se había habido esclavos. Y don Vasco dice, no, entre los indios no había esclavitud como en el viejo mundo, sino un género de servicio a perpetuidad que no implicaba pérdida de las condiciones de hombre libre y del cual se podían liberar sustituyendo o pagando precio. Quiroga trae a colación textos del derecho romano sobre la venta de hombres libres por necesidad, su venta a guerra extranjera y traslado a ultramar y la venta de esclavos durante la tiranía, y todos estos casos los va aplicando el Nuevo Mundo y va descartando consiguientemente la existencia aquí de la esclavitud que estaban imponiendo a los españoles. Y conforme a la jurisprudencia, aborda el caso del hombre libre que admite ser vendido para tener parte en el precio. En cada punto hace esta aplicación, como digo, a los indios y concluye que no hay verdaderos esclavos y que no debe haber. A la luz de todo esto, vuelve en particular sobre esclavos de guerra y esclavos de rescate. En fin. Y finalmente se alterna todo esto con la propuesta del remedio general que ya había mencionado, la policía mixta. Este concepto hay que entenderlo porque lo repite mucho Quiroga. Policía es la organización de la polis, la organización de la ciudad, de la sociedad. Eso es policía en Vasco de Quiroga y en el sentido antiguo. Y mixta, ¿por qué le llama mixta? Porque tiene que tener 2 elementos. El elemento temporal, que es la organización cívica, digamos, y el elemento espiritual, que es la fe cristiana. Entonces, estos 2 elementos tienen que ser los componentes de esta nueva sociedad. Y naturalmente, en el caso ya de la organización civil, pues el modelo, como dice, es Tomás Moro, ¿no? Donde los bienes de producción son comunes, el aprovechamiento es según las necesidades y la obligación según las posibilidades. En fin, todo esto es otro tema. Pero refuerza en este tema el asunto de la esclavitud porque dice que los indios en buena medida vivían como en la Edad de Oro. Y se remite a unos mitos muy antiguos en donde en esa Edad de Oro, de tiempos antiguos, no había esclavos. Entonces, bien. Ahora bien, me voy a referir a 3 niveles de violencia de los que trata Vasco de Quiroga en esta información en derecho. Un primer nivel se refiere no simplemente a la esclavitud, sino también a los robos y daños sobre los indios en sus personas y en sus bienes, y tanto por parte de los españoles como de los indios caciques. Esta violencia generalizada partía de ese falso supuesto, de otro falso supuesto, de que los indios eran objeto de guerra justa, porque se resistían. Eso decían los españoles y en cierta manera estaba plasmado en la misma provisión real de 1534. Que los indios se resistían y se rebelaban contra el dominio español, incluso con la fuerza. ¿Qué dice Quiroga todo esto? Los desmiende aclarando que los indios no hacen guerra, sino que su natural defensa es huir.
Dice, como aquestos huyen, alzándose a los montes de miedo, de espanto y de temor a todo esto. Por eso les decía que el concepto de violencia va generalmente unido con el de miedo. El requerimiento legal que debía hacerse a los indios para que aceptasen el dominio español, que eso decía la Real Provisión de 1564, que antes de que se les entrara, que primero le hicieran un requerimiento, que les iban a llevar la fe católica, que el rey de España era muy bueno, etcétera, y que por las buenas se sometieran, ¿verdad? Pero naturalmente este requerimiento pues no lo entendían los indios en primer lugar. Para que aceptasen el dominio español, pero no lo entendían, de manera que los esclavistas dicen que los van a requerir y persuadir, pero en realidad, dice Quiroga, es a confundir, a enredar y enlazar como a pájaros en la red, para dar con ellos en las minas, porque haya más lugar su deseo, que es este de poblar las minas y las rapiñas, robos, fuerzas es sinónimo de violencias, opresiones, tomas pues robos, violencias, tomándoles, talándoles y comiéndoles y destruyéndoles lo que tienen, y casas, e hijos, y mujeres. Son palabras de la información. Y lo peor era que primero se solía ejercer la violencia y luego se hacía el requerimiento. Dice Quiroga, las intolerables fuerzas y violencias que les hacen los cristianos españoles, llevándolas por adalides delante de los requerimientos, persuasiones y apercibimientos que se les manda por las instituciones que llevan que les hagan primero que la guerra. La provisión real decía que primero el apercibimiento, el requerimiento, pero resultaba que solía ser al revés. Y algo que agravaba la situación era la soledad en que vivían los indios, el derramamiento, estaban muy dispersos. En primer lugar, porque la manera de poblar de ellos frecuentemente era así, pero además por la misma guerra se habían dispersado aún más. Y esta dispersión los llevaba a una soledad y no había manera que, en el caso de la misma segunda audiencia, pudieran ejercer la justicia por el derramamiento de los indios. A causa del gran derramamiento de los indios y de estar así como están por los campos solos, donde no les dejan de hacer males y daños, robos y violencias, y tomas de tamemes y comidas y de hijos y mujeres, sino solamente el que no quiere, porque el que quiere, que son casi todos los españoles, dice Quiroga, bien sabe que no tiene de qué se temer. Y luego continúa y dice, en todo caso, si llegaran a resistir, los indios, sería defensa justa, natural, lícita y permitida de todo derecho humano, divino y natural. Y cita uno de los principales como proverbios y adagios del derecho. Pues todas las leyes y derechos proclaman que es lícito repeler la fuerza con la fuerza. Un segundo nivel de violencia es ahora sí el enfocado directamente a la esclavitud. Es el meollo, pues, de todo el alegato de Quiroga. Y al efecto, ligándolo con el tema de la libertad y la esclavitud, cita al cardenal Cayetano, uno de los principales comentaristas de Santo Tomás de Aquino, de fines del siglo XV, principios del XVI, y dice el cardenal Cayetano, al hombre libre se le hace violencia personal continuamente mientras se le retiene como esclavo. O sea que la esclavitud es una violencia continuada. De manera especial, Quiroga señala el caso de aquellos esclavos que desde niños fueron hurtados para la esclavitud y de los adultos engañados con el mismo fin. Sus palabras textuales son huérfanos y no huérfanos, robados y hurtados siendo niños y engañados siendo grandes, de que hay también mucha copia, mucha abundancia entre estos naturales, que tampoco son ni pueden ser esclavos por ningún transcurso del tiempo que sea,
porque están en continua fuerza e violencia, opresos, y consiguientemente puédense huir y absentar de sus amos cada y cuando que vieren tiempo. En este razonamiento se implica que entre los indios pues no había esclavitud, sino servidumbre, y lo ya dicho, que no había condiciones para una guerra justa contra ellos. Pasamos al tercer nivel de violencia que Quiroga va denunciando en esta información. Es el extremo de la violencia contra los indios. Ya estaba de alguna manera insinuado. Se trata de la cruel explotación de su mano de obra para echarlos en las minas. En ese momento que escribe Vasco de Quiroga, los españoles querían principalmente que los indios fueran esclavos para llevárselos a las minas y que ahí trabajaran hasta morirse. Dice Quiroga: para echarlos en las minas donde muy en breve mueran mala muerte y vivan muriendo y mueran viviendo como desesperados. Y una señal indeleble de tamaña violencia era marcar a todos con fuego. Ahora poco ha, dice Quiroga, se vieron en esta ciudad muchos traídos a vender y vendidos herrados en los carrillos con el hierro que ellos dicen de su majestad y sin esperar sentencia ni aprobación de esta audiencia real. O sea que a pesar que estaba la segunda audiencia y que estaba juzgando y que trataba de proteger a los indios, con la provisión real de 1534 se amparaban estos esclavistas. Por eso la información en derecho. Y dice: sin esperar sentencia en aprobación de esta audiencia real y sin perdonar a mujeres, ni a niños, ni a niñas menores de 14 años, hasta los niños de teta de 3 o 4 meses, y todos cerrados con el dicho hierro tan grande que apenas les caben los carrillos, y al fin todos pasados por un rasero sin distinción de edad ni de sexo. Terrible, ¿no? Ahora bien, don Vasco de Quiroga hace una propuesta de una compulsión, de una especie de violencia admisible, que en realidad no es violencia, pero vamos a ver qué es lo que dice. La opción para introducir el cristianismo, según Quiroga, es contraria a esa violencia y discurre por dos caminos, el evangelio y la potestad ordinativa que decía. Los indios no resisten la predicación evangélica, dice Quiroga, por su experiencia, aunque todavía no era obispo, pero ya les predicaba. Si la predicación evangélica se les ofrece, estas palabras son bellísimas, ojalá se estamparan por ahí. Dice que la fe cristiana se les tiene que ofrecer como vino Cristo a nosotros, haciéndoles bienes y no males, piedades y no crueldades, predicándoles, sanándoles y curando a los enfermos, y en fin, las otras obras de misericordia y de la bondad y piedad cristiana. De manera que ellos, los indios, en nosotros las viesen, consolando al triste, socorriendo al pobre, curando al enfermo y enseñando al que no sabe, y animando al que teme y se escandaliza y huye de miedo. Porque ellos, de ver esta bondad, se admirasen, y admirándose, creyesen, y creyendo, se convirtiesen y edificasen y glorifiquen a nuestro Padre Celestial, y no pensasen, viendo las obras de guerra tan contrarias a las palabras de la predicación de la paz cristiana que se les dice y predica, que se les trataba con engaño. Antes, conociesen y viesen claro que se les traía verdad, salud y salvación, y provecho para los cuerpos y para las ánimas. ¿Sí? A mí me parece que estas palabras de la información en derecho resumen el pensamiento de Vasco de Quiroga como misionero, siendo laico aún todavía, y naturalmente pues esto lo va a retomar y a profundizar siendo ya el obispo pastor de la diócesis.
Pero al mismo tiempo, Quiroga, para que eso sea posible, sostiene la necesidad de un poder regitivo, regulativo y ordenativo de parte de la corona española, que conserve a los indios, que quite lo malo y mejore lo bueno, como mencionábamos. Y parte de un supuesto tácito, pero que hay que tomar muy en cuenta. La conquista ya estaba prácticamente consumada. Seguía habiendo algunas regiones, pero la conquista en lo principal ya estaba consumada. Y los españoles no se iban a ir ya. Eso es un supuesto del que parte Quiroga. Por más que clamara a las casas y otros misioneros, los españoles ya no se iban a ir. Y Quiroga pues lo sabía perfectamente bien. De manera que era del todo ilusorio clamar por el abandono de la tierra, porque se fueran. Asimismo, entonces, parte de una persuasión que comprobaba día con día por sí mismo y por los testimonios. Los indios vivían bajo tiranía desde antes de la conquista. Y basta abrir las páginas también del mismo Sahagún y de otros muchos. ¿Verdad? Desde antes de la conquista, a pesar de grandes valores culturales que indudablemente tenían. Pero obviamente la crueldad, los sacrificios humanos, las guerras entre unos y otros, y si no mataron más es que no tenían los medios, como los tuvieron los españoles. Entonces vivían también bajo tiranías, no se la pasaban ofreciéndose flores. Entonces, y además muchos de estos indios también acudían a Quiroga para protestar no nada más contra los españoles, sino contra sus propios caciques que los tiranizaban. Este poder regitivo, regulativo y ordenativo, desde luego, dice Quiroga, no es para destruir, sino para edificar, partiendo del reconocimiento, ojo, que a los indios, aunque sean infieles, les quedan sus propios derechos, palabras de Quiroga, dignidades, leyes y jurisdicción. ¿Sí? De aquí van haciendo después el concepto de la República de Indios, con sus propias leyes, etcétera, ¿no? Dice, lo que era propio suyo de estos naturales no se les puede quitar. Derecho de propiedad que tenían que respetar. Sin embargo, a todos tenía que haber un poder regitivo, regulativo y ordenativo, ¿verdad? Para todos, para los españoles y para los mismos indios, para evitar las tiranías de todo tipo. Estas tiranías de barbarie que pesaban sobre ellos son objeto de repulsa por parte de ese poder regitivo y regulativo, y en este caso, contra estos tales y para este fin y efecto, cuando fuerzas hubiese, por justa, lícita y santa, guardada la debida proporción, ternía yo la guerra, o por mejor decir, la pacificación o compulsión de aquestos, no para su destrucción, sino para su edificación. ¿Sí? Entonces, y lo confirma citando a San Agustín a través de San Antonino de Florencia, es decir, para aquellos españoles o indios, ¿verdad?, que oprimían a los otros indios. Lo confirma citando a San Agustín a través de uno de sus autores preferidos, San Antonino de Florencia, que dice, donde hay autoridad, debe prohibirse que los inicuos hagan el mal, y ha de obligárseles al bien. Opta pues Quiroga por la implantación del derecho contra las violencias de los españoles y de los caciques. Ya lo había dicho un amigo de Vasco de Quiroga, el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, en un parecer que da precisamente sobre la esclavitud también, muy importante, muy breve, no me voy a referir a ese, pero de las palabras de su primer párrafo dice, el primer pie que se tiene que poner en el Nuevo Mundo es el derecho, jugando con la palabra, el derecho. Y es por lo que Quiroga dice, tiene que implantarse un derecho, a cada quien lo suyo. Y es donde viene otra vez esta propuesta de la policía mixta, ¿verdad? Justamente se pueden establecer gracias a una potestad ordenativa de España, pero no para destruir, sino para edificar. No para explotar, sino para mejorar lo bueno, con las obras de misericordia. Cosas ambas que el mismo Quiroga se esforzaba ya desde entonces a hacerlas realidad, sobre todo en los pueblos de Santa Fe, ¿no? Ya para estas fechas, desde luego, estaba el pueblo hospital de Santa Fe de México
Y en su venida a Michoacán, en el año anterior, en 34, ya había iniciado Santa Fe de la Laguna. Bien, me voy a referir ahora a otro escrito, no de Vasco de Quiroga, sino de quien fuera uno de sus principales auxiliares en los primeros años de su gestión ya como obispo. Y es Cristóbal de Cabrera. Cristóbal de Cabrera era como el familiar que se llama de las visitas pastorales del obispo, como su secretario. Y vivían en la misma casa, y Cristóbal de Cabrera consiguientemente fue un testigo privilegiado de muchas cosas. Y este Cristóbal de Cabrera, que había venido pues de España, era un humanista y teólogo. También había tratado a Zumárraga, lo tuvo un tiempo, pero luego se vino para acá y luego de unos años retornó a Europa y se radicó en Roma. Es un humanista que escribió muchas obras, no nada más la que voy a referir. Y en 1582 concluyó un tratado sobre la compulsión a la fe. ¿Qué tipo de compulsión a la fe se les puede hacer a los infieles? ¿Por qué compulsión a la fe? Porque algunos partían de la parábola aquella en donde el rey hace un gran banquete para celebrar las bodas de su hijo y que manda a llamar a los invitados y todos se van excusando. Y entonces dice, bueno, sal a los caminos y a esto y al otro y que vengan todos. Y dice, oblígalos a entrar, compele, en latín, compele eos intrare. Entonces ahí hay una compulsión a la fe. Bueno, entonces este Cristóbal de Cabrera, que era teólogo y escriturista, ¿verdad?, hace todo un análisis de esto a la luz de la Sagrada Escritura, de los intérpretes, y además ya de los teólogos que para esas fechas, 1582, ya habían escrito sobre la conquista, como Francisco de Vitoria, por citar alguno, ¿no? Y la obra se llama precisamente así. No lo voy a decir en latín, sino ya su traducción, porque nada más se han traducido algunos fragmentos. Es tratado acerca de la conversión de infieles que se debe procurar conforme a aquello del Evangelio de Lucas 14. Oblígalos a entrar. Bueno. Esta obra contiene 20 capítulos divididos en dos partes. La primera cubre 15 años, 15 capítulos, donde se expone el problema de la compulsión desde la teología, el derecho, y aquí desfilan, como dije, pues textos de la Biblia, el Corpus Juris, ¿sí?, tanto el civil como el canónico, sobre todo, doctrina de San Agustín, de San Jerónimo, San Gregorio. Es un repaso de los santos padres, muchos de los cuales son los mismos que estudiaba Quiroga y que cita Quiroga en varias ocasiones. Pero también aquí añade a Francisco de Vitoria, a Domingo de Soto y a Alonso de la Veracruz, que ya habían disertado también, ¿verdad?, sobre estos temas de la violencia hecha a los indios y qué tipo de compulsión. Y luego, en los 5 otros capítulos de la segunda parte, se propone a Vasco de Quiroga precisamente como un modelo de la compulsión admisible y deseable. Empieza el padre Cabrera asentando que la compulsión evangélica debe entenderse según la fuerza y eficacia de la razón, o sea que consiste ante todo en la predicación de la divina palabra. Es decir, ¿cómo es la compulsión? Pues estarles predicando una y otra vez el anuncio de la palabra, como dice San Pablo, con ocasión y sin ella, estar predicando para que, escuchando la palabra evangélica, ¿verdad?, que tiene fuerza eficaz, es viva y eficaz la palabra de Dios, bueno, que esto sería una primera manera de una compulsión admisible, la simple prédica, el simple llegar a los oídos de ellos el anuncio del querigma cristiano. Y luego dice que otra manera de compeler pues serían los milagros, porque ante los milagros pues también es uno de los preámbulos de la fe, que hace a la fe creíble ante la fuerza de los milagros. Y finalmente el tercero es
justamente por el ejemplo de vida del predicador, el testimonio de vida. Don Vasco de Quiroga, Cristóbal de Cabrera, lo que hace es conjuntar, en el caso de Vasco de Quiroga, como el modelo de la compulsión admisible, estos modos. Estos modos se le atribuyen algunos milagros a Vasco de Quiroga, pero bueno, no vamos a entrar en eso, sino simplemente a lo que el mismo Quiroga ya había dicho en la Información en Derecho, cuyo texto ya leí, y que Cabrera, que tal vez no conoció directamente la Información en Derecho, sin embargo lo retoma y hace ver que gracias precisamente a las obras de misericordia que practicaba Vasco de Quiroga con un espíritu sincero, pues gracias a ello había obtenido la conversión de muchos. Y no nada más la conversión de muchos en estos lugares, sino que la fama de esta actitud misericordiosa del obispo se había propagado a lugares muy distantes, de tal forma que se sorprende Quiroga cómo a Santa Fe de la Laguna llegaban indios del norte, los llamados chichimecas, que no eran pues de la misma etnia que los purépechas o tarascos, y que estos venían justamente a conocer al obispo del que habían oído hablar. Y ahí en Santa Fe se estaban un buen tiempo y don Vasco de Quiroga los catequizaba, y una vez catequizados los instruía y desde luego los acogía ahí como huéspedes en Santa Fe de la Laguna. Y lo mismo pues hacía luego a los que llegaran de distintos lugares en Santa Fe de México. Y el Santa Fe del Río, aunque no lo haya fundado como pueblo don Vasco de Quiroga, sí existe la documentación suficiente de que ahí muy cerca, en Patámbaro, estableció una estancia dependiente de Santa Fe de la Laguna. De tal manera que podemos decir que también, aunque indirectamente, Santa Fe del Río es una fundación de Quiroga en cuanto que era parte de Santa Fe de la Laguna. Y a todos estos lugares pues venían estos indios atraídos por la fama, por el testimonio de vida y de misericordia que hacía Vasco de Quiroga. Y una vez que los catequizaba, y para el catecismo nos dice ejemplos también muy interesantes de un método que podríamos decir de manera inductiva, los ponía a hacer juegos y a partir de los juegos y de tiro al blanco con las flechas, y decía así también tienen que tirar sus flechas, sus deseos y sus propósitos de manera trascendente hacia el cielo. Y una vez que habían estado acá, se bautizaban de manera solemne, se iban a Pátzcuaro, a la catedral, y allí don Vasco de Quiroga tenía mucho cuidado en que el bautizo se hiciera preceder de una suficiente instrucción. No bautizar a la carrera, no bautizar sin una preparación suficiente. Y el bautizo tenía que revestir una forma solemne, con los mejores vestidos, con cantos. Algunos de ellos los componía el mismo Vasco de Quiroga, como dice Cabrera. Y esto de alguna manera pues es el origen también de alguna forma de la diferencia que tenía con otros evangelizadores. Otros evangelizadores diciendo que el bautizo era pues muy necesario y que se podían morir antes de bautizarse, entonces pues lo bautizaban precipitadamente y en cualquier momento. Y don Vasco de Quiroga no, el bautizo de todos estos adultos, en su mayoría obviamente, tenía que ser en determinadas fechas, nada más, salvo casos de extrema necesidad, ¿verdad? Y con la preparación suficiente. ¿Sí? Dice Cabrera, y puesto que, como suele decirse, el ejemplo es más elocuente que las palabras, no estará de más ni nos será difícil proponer aquí uno tan digno de alabanza como de imitación, del cual hemos sido testigos oculares y copartícipes. O sea, Cabrera era testigo de todo esto. Y concluye ese tratadito: del modo antes dicho es como aquel siervo fiel y prudente, a través de las obras de misericordia, enviado por Dios a los caminos y encrucijadas donde se hallaban los infieles,
para invitarlos a entrar al festín de las bodas, es decir, a la fe, a los sacramentos, y consiguientemente ponerlos también en camino de una vida eterna, los compelía a entrar en la fe y en sus misterios, a través pues de este convencimiento de la voluntad. No se trataba pues de forzar la voluntad, sino de que a través de la inteligencia, de lo que veían y de lo que razonaban, para que viendo se admirasen de las obras de misericordia y admirándose creyesen. ¿Sí? Los compelía a entrar en la fe y en sus misterios, a aceptar el bautismo, que es la puerta de los demás sacramentos y del reino de los cielos. Entonces ahí estaba. Vasco de Quiroga fue un argumento vivo de una metodología que podemos ser misionera. Bueno, alguno podría pensar, y está un poco de moda en torno de Vasco de Quiroga, de algunas gentes, que dicen, bueno, una cosa fue el oidor y otra cosa fue el obispo. Pasados los años ya Vasco de Quiroga, pues no, ya más bien se dedicó a los pleitos, etcétera, etcétera. Ya sabemos las objeciones que se han hecho, las críticas que se han hecho. Desde luego que el utilizar las armas del derecho, pues como estamos viendo en la información de derecho, lo hace antes de ser obispo. Y para la defensa, siendo oidor todavía, la defensa sobre todo de Santa Fe de México, y también luego de la Laguna, pues utiliza el derecho. Pero quiero referirme ahora a una carta de Vasco de Quiroga al Consejo de Indias, en una fecha muy, muy posterior a la elaboración de la información de derecho. Es una carta al Consejo de Indias de 1561, en donde ya la situación del país había cambiado bastante, en el sentido de que las leyes nuevas de 1542 habían efectivamente rechazado la esclavitud gracias a muchas voces, la de Vasco de Quiroga, desde luego que hemos dicho, pero también a muchas otras voces. Se derogó la esclavitud de los indios, o se restringió muchísimo. Y también hubo modificaciones a la encomienda que perjudicaba los ingresos del rey por una parte, pero también era ocasión y pretexto para violencias. Entonces estas leyes de 1542 fueron muy importantes y muchos de esos principios se recogieron, como vamos a ver después, en la recopilación de Indias, que es el conjunto ya de todas las leyes a fines del siglo XVII. Pero al referirme a esta carta de 1561, ahí la situación ya era de que la violencia le estaban padeciendo más bien los indios chichimecas, precisamente. Los llamados chichimecas, es decir, los demás al norte. ¿Por qué? Porque a raíz del descubrimiento de las minas de Zacatecas, entonces hubo una gran afluencia de españoles hacia esas tierras y una necesidad de demanda de mano de obra para las minas. Y naturalmente, cuando los españoles se van hacia allá, pues invaden de alguna manera los territorios de los chichimecas, aun cuando no fueran en general de vida sedentaria, pero de todas maneras tenían sus regiones en donde cazaban, en donde recogían frutos, etcétera, ¿no? Pero más que eso, lo que resultó, dada la ambición de las minas y de la necesidad de mano de obra, es que algunos de los mismos indios que servían a los españoles, dice Quiroga, como vamos a ver, y algunos negros que ya habían llegado, entonces ellos perjudicaban a estos indios chichimecas, los hacían enojar y consiguientemente estos indios chichimecas empezaron también a responder a la fuerza con la fuerza, que era lo que querían los esclavistas nuevos, porque entonces hallaron suficientemente pretexto para esclavizarlos. Nos están haciendo la guerra, ¿sí? No son ya como los indios del México Central, ¿verdad?, que ya se habían beneficiado de las leyes nuevas, sino ahora eran estos chichimecas. Y don Vasco de Quiroga se da cuenta de ello y entonces hace la denuncia en esa carta que voy a leer algunos fragmentos. Dice así: se me olvidó de advertir que en nuestra iglesia catedral en la ciudad de Michoacán, de más de 20 años acá,
siempre se ha hecho y hace bautismo general de unas gentes bravas y silvestres que se dicen chichimecas, que acuden allí al bautismo porque se celebra con gran solemnidad. O sea, todavía en el 61 seguía también el modelo de iglesia primitiva, no es que se haya abandonado. Con gran solemnidad, a la manera como se solía hacer en la primitiva iglesia, que mucho los convida y atrae para ello, y así se atraen los unos a los otros sin otra dificultad. Pero obviamente se atraían también por la misericordia del obispo. Pero dice, de poco acá se les ha atemorizado, incluye violencia. Se les ha atemorizado el paso para que no osen venir, ni siquiera para que vinieran de allá de sus tierras del norte a Santa Fe y a Pátzcuaro. De manera que se cree que cesará o aflojará mucho esta piadosa obra, porque andan a casa de estos tales, que así se vienen estos chichimecas a bautizarse. Y han hecho una villa que se dice San Miguel, lo que sería San Miguel el Grande, San Miguel de Allende ahora. Y para justificar la culpa de otros de mal vivir, tienen negros e indios ladinos que algunas veces saltean por ahí cerca. Se lo echan a estos para hacerlos esclavos y echarlos en las minas y venderlos como lo hacen. Y lo que peor es que también las mujeres con los niños y niñas y criaturas que traen a los pechos. ¿Sí? Entonces, ahí está otra vez la denuncia de 1535, vuelve ahora en 1561 en el contexto ya de lo que va a ser los inicios de la guerra chichimeca. ¿Sí? De manera que la actitud de don Vasco es en ese sentido permanente y su denuncia es pues constante. Bien, ahora voy a tratar de contextualizar un poco más este criterio de Vasco de Quiroga, esta denuncia, y me encuentro con que uno de los principales misioneros, ya no del Virreinato de la Nueva España, sino del Perú, y jesuita, José de Acosta, que escribió varias obras, incluso obras de historia natural, y tiene un libro que se llama De Procuranda Ignorum Salutum, cómo se tiene que procurar la conversión, la salvación de los indios. Y de manera muy parecida a Cabrera y a Quiroga, que es lo que me llama la atención, para que veamos cómo esto pertenece de alguna manera a la tradición de la Iglesia. Dice así, lo liga ya también con el acto de la fe que tiene que ser libre. Esto es muy importante, ya lo había dicho Francisco de Vitoria especialmente. Está implicado de alguna manera en Vasco de Quiroga, pero dice así en especial José de Acosta. Nada se opone tanto a la recepción de la fe como toda fuerza y violencia. Pues la fe no es sino de los que quieren. Como a modo de proverbio se aduce aquello de Agustín, que otras cosas se pueden hacer al hombre aun cuando no quiera, pero el creer únicamente al que quiere. ¿Sí? Por lo cual la mansedumbre y la suavidad se recomiendan muy especialmente a los predicadores del Evangelio, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y en otro lugar dice, corrigiendo a quienes resisten a la verdad, no sea que Dios se les dé de penitencia y recapacite. Por tanto, puesto que es voluntario y libre el acto de fe, para cualquiera obedecer al Evangelio creyendo, y la fe, otros no pueden brotar por la violencia, sino de la de los demonios, etc. Bien, y luego ya viene la prohibición legal a la violencia, que se había iniciado con las leyes nuevas de 1542, pero que se van repitiendo. Después no voy a hacer la lectura de estos textos de las leyes de Indias, pero que recomiendan en general y para distintos casos que no se abuse de los indios, que no se les obligue a trabajar, que no se les obligue, que no se les haga violencia en esto y en otro. Son muchas las leyes que están en la recopilación de Indias.
Alguno pudiera decir, bueno, esas leyes no se cumplían. Pues sí, ¿no? Como todas las leyes de todos los tiempos. Entonces, hay que ver caso por caso. En muchos casos sí se cumplieron estas leyes que favorecían a los indios, que protegían contra la violencia, en otros casos no. Pero esto ya es cosa de una historia muy concreta. De todas maneras, el criterio básico de Vasco de Quiroga contra la violencia está muy claro y entra dentro de una gran corriente de la tradición de la Iglesia. Gracias. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Gracias, doctor, muy amable por su valiosa participación. Tenemos 3 minutitos. ¿Desea cerrar con alguna reflexión adicional, con algún comentario extra? Pues, ¿cuál sería el comentario extra? Simplemente decirles que este asunto de la violencia, en el caso del siglo XVI y de los indios de Vasco de Quiroga, pues nos remite también a la violencia actual que se ha aumentado de alguna manera, ¿no? Hay muchas formas de violencia actual en todo sentido y los canonistas también lo han estado mencionando, ¿no? Se ha incrementado notoriamente las numerosas guerras que seguimos padeciendo, revoluciones en distintos países, genocidios, persecuciones, desalojos de pueblos enteros, la delincuencia de todo tipo, las protestas vandálicas, los abusos de la fuerza pública, las consecuencias en un estatus de diversas adicciones, las consecuencias, y en fin, las tensiones intrafamiliares y entre vecinos, sin dejar la violencia contra los no nacidos y el suicidio. Entonces, actualmente este tema de la violencia pues tiene una relevancia muy especial y hay que ver que la forma como Vasco de Quiroga lo enfrentó pues es parecido a lo que dice el Papa Francisco, ¿no? ¿Verdad? Contra el odio, el amor, ¿verdad? Contra la desesperanza, la esperanza, etcétera, ¿no? Entonces, es un contexto ya más amplio. Gracias. Mucho camino aún por andar, justamente por la senda del amor. Gracias, doctor Errejón Peredo, por esta valiosa participación que ha tenido en este sentido homenaje para Tata Vasco de Quiroga. Muchísimas gracias. La Arquidiócesis de Morelia y la Universidad Vasco de Quiroga agradecen su compañía y les invitan a todos a disfrutar de las demás actividades que se llevarán a cabo en el marco de este homenaje al venerable Tata Vasco, mismo que culminará el próximo 14 de marzo. El día de mañana, por esta misma vía, se llevará a cabo un emotivo acto conmemorativo y comparto con ustedes muy brevemente el programa. 11 horas, celebración eucarística. 12 horas, ceremonia solemne con el orador invitado, el presbítero Dr. Fidel González Fernández, relator de la Santa Sede para la causa de canonización de Vasco de Quiroga. 13 horas, uniéndose a este acto desde Roma, el presbítero Alfredo José Ancona, postulador de la causa. Deseamos que nos acompañen. Será un placer saber que estarán en sintonía con nosotros a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Morelia y de la Universidad Vasco de Quiroga. Antes de concluir, me permito hacer un comentario importante. Si usted está pasando por una situación difícil o conoce a alguien que desafortunadamente lo esté, los invitamos a pedir la intercesión del venerable Tata Vasco de Quiroga, ya que todos los milagros que se registren contribuirán de manera determinante en su proceso de beatificación y canonización. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan la mejor de las tardes. Hasta la próxima.